Ahora hacemos un cambio de rubro agrícola, dejamos por un momento la soja, vamos a hablar de producción de arroz. Para ello ya estamos en comunicación con Reinerio Franco, él es miembro del directorio de la Federación Paraguaya de Arroz FEPARROZ. Reinerio, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Y aquí seguimos cosechando y disponible para responder todas tus preguntas. Bueno, y principalmente conocer detalles de en qué etapa se encuentra la cosecha de arroz, si es que culminó o está muy avanzada. Llevamos cosechada entre más o menos 65 a 70% del área. Ujú. Como en algún otro programa de este mismo canal comentamos hace un tiempo, tenemos un significativo área sembrado en forma tardía y eso nos lleva a unas siembras bastante atrasadas que Sí. en su vez lleva a cosechas atrasadas. Ujú. O sea que la situación, por supuesto, al ser el clima un factor determinante, también influyó en esto como ocurrió con la soja. Sí, 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 como recordarán, en el año pasado, en el mes de septiembre, octubre, tuvimos unas sequías históricas Ujú. que se vieron reflejadas en todo lo, afectaron a todos los cultivos, ¿verdad? Y más al arroz, que es un rubro que tiene una demanda alta de agua, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí o sí, lo que principalmente hizo es cambiar el calendario de siembra, ¿verdad? Ujú. El productor se vio obligado a suspender la siembra de los sembrados ya en septiembre y terminó de sembrar entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces eso divide más o menos en dos y llegamos a tener prácticamente un 50% de área tardío, ¿verdad? Sí. No en tiempo óptimo. Sí. Ahora, como estaba mencionando el otro día, se podría decir, a pesar de todo esto, de que es un buen año para el productor. Ujú. Por lo siguiente, ¿verdad? Tenemos unos rendimientos que considerando lo que veníamos sufriendo en octubre y noviembre, son unos rendimientos bastante buenos. Y es un año con unos precios promedios muy por encima a los precios del año pasado en estas mismas fechas. Ujú. Entonces, eso se ve reflejado en un buen año para el productor. Ahora, lo que sí va a ocurrir, que prevemos aproximadamente un 30% de disminución de la disponibilidad de granos de arroz en lo que va de este año, o sea, lo que va a ser el 2021 respecto al 2020. Hablamos más o menos de un 30%, o sea, el año pasado tuvimos una disponibilidad más o menos de 1.100.000 y piquito de toneladas de arroz cáscara, base cáscara, y este año estaríamos entre 850.000, ¿verdad? Ujú. Número más, número menos, es una disponibilidad, una menor disponibilidad muy Sí. significativa, y se debe a los siguientes factores. Primero, y esto no tiene que ver con la sequía, tiene que ver con una coyuntura de mercado, Ujú. que es el stock inicial de este año es 90% menos que el stock inicial de granos del año pasado. Es Noventa por decir, que ciento. en el 2020 vendimos muchísimo arroz y nos quedamos prácticamente sin arroz Ujú. y empezamos prácticamente con el año cero. Ujú. Aparte, tenemos un alto porcentaje de productores que debido a esta situación de sequía dejaron de sembrar, en algunos casos a 11, 12, 15% de su área planificada, ¿verdad? El siguiente punto es el rendimiento que, le soy sincero, pensábamos que iba a ser mucho más negativo el resultado, sin embargo los resultados están siendo muy buenos y porque el resto de las condiciones agronómicas se dieron y no estamos teniendo fríos tempraneros, Ujú. varios factores climáticos que se están dando para que los rendimientos estén bastante buenos, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de esto deriva en un 30% menos de disponibilidad de grano. Ujú. Entonces, pero repito, con un año de muy buenos precios promedio comparado con el año pasado y creemos que esto va a seguir así, va a seguir mejora. En general en el Mercosur se están teniendo rendimientos muy buenos, pero hay que considerar lo siguiente: Brasil y Argentina, perdón, Uruguay y Argentina vienen
sembrando mucho menor área y cada año vienen disminuyendo su área de siembra. Sí. Entonces, el incremento de producción que puedan tener esos países no supera la disminución de granos o de área que están teniendo en estos últimos años, que que pasa Paraguay en cierta manera a complementar eso, ¿verdad? Debido a que las condiciones para siembra, cosecha, comercialización se están dando mucho mejor en Paraguay, ¿verdad? Sí, ahora, ¿cuál es Sí. el área de siembra de arroz en esta zafra y si eso va aumentando cada año en nuestro país? El área de siembra fue aumentando bastante cada año, excepto este año. Creo que es el primer año en que el área fue un poco más baja. Eso se debió a una sequía histórica de 2 meses, octubre, septiembre, Sí. octubre, pero las previsiones son a incrementarse el área de cultivo en el Paraguay en los próximos años. Creo que podrían fácilmente en 2 años podríamos tener otra vez un 20% más de área con relación a este año. Actualmente, Eh, ¿cuál es el número de área sembrada, Reinerio? Nosotros llegamos a tener cerca de 180.000 hectáreas y este año quedamos más o menos entre 140 y 150.000 hectáreas. Eh, Son números estos muy gruesos porque realmente no tenemos unas estadísticas y una información bien detallada. Esas son tareas un poco pendientes todavía en el rubro, debido a que el incremento de área es tan significativa cada año y está creciendo tanto este rubro que ciertas cosas se nos escapan de las manos como para tener una estructura y controlar y manejar esos números en forma más precisa, ¿verdad? Pero de estos grandes números no salimos mucho. Entonces, esa es nuestra área. Yo creo que en un par de años podríamos, como te digo, aumentar hasta 20% más de lo que venimos sembrando. Eh, Y hay potencial, Reinerio, para crecer en territorio, en hectárea sembrada en nuestro país. Tenemos potencial fácilmente para duplicar el área. Duplicar. Duplicar. Agronómicamente hablando. Agronómicamente hay condiciones físicas naturales de recursos hídricos y áreas de suelo bueno, ideal para arroz, disponibilidad de agua. Tenemos condiciones para duplicar nuestra área, ¿verdad? De ahí ya vienen los otros factores económicos, inversiones, capitales, coyuntura de mercado mundial de arroz, que son los otros factores, que van a determinar con qué velocidad podríamos ir llegando a eso, ¿verdad? Claro. Entonces, pero agronómicamente hablando, tenemos un potencial de duplicar nuestra área. Y en cuanto a los productores que se animan a entrar en el rubro, ¿esto también va en crecimiento con el correr de los años en relación a, por ejemplo, 5 o 10 años atrás? Sí, y eso se compone de dos tipos. Está el productor nacional digamos, el agricultor nacional que decide también dedicarse al arroz y extranjeros que están viniendo a sembrar arroz en Paraguay debido a que tenemos las mejores condiciones para la actividad de arroz comparado con los países vecinos. Nosotros tenemos unas condiciones ideales hoy en día comparado con ellos, por varios factores. Sí. Y en relación a lo que se produce, ¿cuánto queda en el mercado y cuánto se exporta? ¿Y cuáles son esos mercados que compran el arroz paraguayo? Bueno, así como decíamos, estamos produciendo alrededor de 1.100.000 que veníamos siendo sostenidos. Ahora con esta situación puntual tenemos un descenso, ¿verdad? A 800.000 toneladas más o menos base cáscara, de los cuales consumo interno está alrededor de 180.000 toneladas. El resto es para exportación. Es decir, que alrededor de creo que queda ya por los 20% se consume internamente, el resto va a exportación. O sea, somos un país que produce arroz enfocado a la exportación y eso también derivó en lo siguiente, en poder disponer a nivel nacional de buena calidad de arroz y de arroz a buen precio.
¿verdad? Cosa que no se daba hace muchos años cuando teníamos bastante, si recuerdan, había contrabando de hacia Argentina, de arroz. Sí. Hoy en día eso fue superado por la facilidad y calidad y condiciones que tenemos a nivel local, ¿verdad? Ujú. Preparamos arroz para los mercados más exigentes y vendemos a nivel nacional también ese arroz, ¿verdad? Ujú. Y precisamente siempre hablamos de la carne paraguaya de excelente calidad, los granos de soja también requeridos en el mercado extranjero, incluso ya ahora a través de investigaciones las semillas de soja paraguaya son utilizadas en otros países. ¿Cómo has visto el arroz paraguayo, Reiniero, en el mercado internacional? Bueno, hay que decirlo, es un tema que venimos trabajando bastante, que es promocionar el arroz origen Paraguay. Ujú. Hasta el momento, digamos, hace 5 años no se sabía que se producía arroz en Paraguay prácticamente en los grandes mercados. Hoy somos un competidor importante, un productor importante de arroz de calidad. Creo que con haber conquistado los mercados del Medio Oriente, Irak, que ya tuvimos exportaciones importantes de ventas a Irak como país, y justamente esta semana estamos también en una tender, nos presentamos para otra venta a Irak. Eso marcó un antes y un después del arroz paraguayo, porque demostramos que podemos, a pesar de la desventaja logística de no poseer costa sobre el mar, podemos superar eso y ser competitivos como para acceder a esos mercados de grandes volúmenes, ¿verdad? Ujú. Y lo hicimos con muy buenos resultados y con mucha satisfacción de los clientes. Entonces, el arroz paraguayo se está viendo cada vez mejor, pero queda mucho por trabajar, quedan muchos mercados por conquistar. Nosotros el año pasado tuvimos 32 mercados distintos. Este año estamos empezando muy bien con mercados centroamericanos, con exportaciones a Perú, que es un mercado muy exigente. La cocina peruana, usted sabe que es muy exigente, sin embargo, hoy están optando también por el arroz paraguayo. Eso es un indicador de lo competitivo en calidad también que somos. Entonces, es un trabajo que está teniendo bastante éxito, estamos teniendo muy buenos resultados, pero es un trabajo que hay que seguir, hay que ser constante hasta llegar a posicionar al arroz paraguayo como un arroz, un buen arroz y un arroz disponible para todo el mundo. Ujú. Y en relación a la presente zafra, seguramente el inversor que produce arroz en algún momento también se endeuda para llevar adelante este trabajo. En esta zafra, ¿cómo estarían los números en términos generales del productor, sin dar detalles, por supuesto? ¿Se salvarían las cuentas, por decirlo de alguna manera? ¿Sería rentable producir arroz en esta zafra? Sí, sí. El arroz es rentable. Partamos de esa premisa. Generalizar en este tema siempre es errar, ¿verdad? Pero partamos de que el arroz es rentable. Si el arroz no era rentable, los mismos bancos Ujú. no van a ceder créditos a los productores, ¿verdad? Porque Sí. ellos es lo primero que ellos analizan, ¿verdad? Entonces, el arroz en Paraguay te diría, es el arroz más rentable del Mercosur. Ujú. Las condiciones, y vuelvo a lo que dije recién, las condiciones en Paraguay son las mejores y tenemos el arroz más rentable del Mercosur debido a los bajos costos, debido a la productividad y a la calidad bastante competitiva y a las condiciones impositivas que tenemos en este país que nos permite producir y ser competitivos y superar ese inconveniente logístico que tenemos, esa desventaja logística que tenemos, gracias a los demás factores en los que sí somos bastante competitivos, ¿verdad? Ujú. Entonces, la situación, por supuesto, como todo productor, como todo agente del agro, uno tiene que crecer en base a créditos, y yo le diría, sí, el productor este año paga sus cuentas, el productor viene pagando sus cuentas a pesar de que traemos unos años no ideales, con unas condiciones un poquito más difíciles. Sin embargo, el año pasado y este año se perfilan años muy buenos en los cuales uno recupera, uno gana, uno tiene una condición de reponer al banco y ponerse a intentar reinvertir otra vez para seguir creciendo, ¿verdad? Y para seguir Ujú. trabajando y produciendo alimentos para el mundo. Sí.
Conversando con productores de soja en este mismo programa, les preguntaba sobre los factores que influyen y conversábamos en relación a ese tema. El clima es fundamental para la producción agrícola, pero también hay otros factores, les decía a ellos, que tienen que ver con lo político y social y sobre todo en un año de pandemia muy particular. ¿Se vio afectado el sector de producción de arroz con todo lo que se vio en el ambiente social, el ambiente político y el ambiente sanitario o no? Bueno, el arroz a nivel mercado mundial se vio beneficiado con esta crisis. Y eso usted puede buscar en internet y va a encontrar varios artículos que hablan de que hay ciertos cereales que ante condiciones de crisis mejoran las situaciones. Y eso es simple de explicar, ¿verdad? La gente consume más arroz cuando la situación es más complicada, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es a nivel mundial. Entonces, te diría que, en cierto modo, esta pandemia tuvo un efecto positivo en los precios internacionales, ¿verdad? Entonces, eso trajo una mejor condición para el mercado de arroz y para la producción de arroz paraguaya. Ahora, en los pequeños detalles, todas empresas nacionales sufrió esta situación de pandemia, lo cual generó mucho inconveniente, algunos incluso hasta sobrecostos, reorganizarse, replantearse, cuidar a los empleados de la empresa, velar por ellos, por la salud de ellos, que es nuestro principal capital, ¿verdad? Sí. El factor humano. Entonces sí implicó todos esos problemas y esa necesidad de reinventarse un poco en esos aspectos, pero a nivel general te diría que el arroz no sufrió tanto, al contrario, mejoraron los precios internacionales con esta crisis. Entonces, ¿podríamos calificar esta cosecha como buena, muy buena para el productor de arroz? Sí, es un año de una cosecha buena para el productor y un año de resultados muy buenos. Es decir, a todos nos hubiese gustado haber sembrado más, el clima no lo permitió, sin embargo, con lo que hemos hecho, vamos a tener muy buenos resultados. Y de esta forma conversábamos con Reinerio Franco, miembro del directorio de FEPARROZ.